Ok, ¿ahí me escuchan? Sí, Ismael. Sí, Sí, Isma. Sí, sí. Gracias. Sí. Pues bueno, vamos a iniciar con este tema que nos toca revisar el día de hoy, que es la fase acústico-agnóstica. Como ya vimos la clase pasada, vamos a estar viendo la clasificación de Luria. Entonces, lo que ahorita vamos a revisar es la acústico-agnóstica. ¿Por qué no avanza? Ay, creo que ya se trabó. Espérenme tantito. Creo que le tienes que cambiar con las flechitas que te aparecen en la presentación, en la parte inferior izquierda. Ajá, no veo, según yo no veo nada. A ver, ya avanzó. Ya se destrabó, si no. Bueno, la definición de afasia va a ser un recordatorio muy breve porque es algo que ya vimos. Ya te aparece. Ya, creo que Ajá, entonces la definición vamos a tener que se dividía en dos puntos, uno neurológico y uno lingüístico. Pues bueno, ya sabemos que lo neurológico es solamente enfocado en lo que es un trastorno adquirido, que va a ser consecuencia de una lesión cerebral. Generalmente es un sitio localizado, pero sabemos que puede ser también una lesión difusa, en lo cual no va a poder ser identificado mediante un estudio de imagen, como por ejemplo la resonancia magnética, en una persona que con normalidad ya hablaba previamente. En esta imagen, en las imágenes que tenemos en la parte inferior, se va a poder ver que, bueno, existen ciertas áreas del cerebro que se identifican como las responsables de ciertas funciones del lenguaje, aunque se sabe recientemente que pues no son las únicas y que participan gran cantidad de ellas. Y lo que mencionaba el párrafo anterior, que en algunas ocasiones la lesión va a ser difusa, por lo cual no vamos a poder encontrar el sitio de la lesión en un estudio de imagen. Desde el punto de vista lingüístico se puede afectar tanto la expresión como la comprensión de algunas modalidades, puede ser oral, escrito. Las alteraciones se agregan en diversas formas, dando lugar a diversos tipos de afasias. Entonces, dependiendo de que encontremos afectada la pragmática, la semántica, la morfotaxis, la fonética, y todos estos aspectos vamos a poder ir clasificando los tipos de afasias. Una afasia que nosotros la que vamos a revisar, que es la acústico-agnóstica. En esta, el sitio de la lesión es la primera circunvolución temporal izquierda. Específicamente se considera que es el área 22 de Brodmann, en la cual, como sabemos, tenemos el área de lo que es el oído fonemático. Entonces, el oído fonemático es lo que nos va a ayudar a que podamos reconocer todos los sonidos y podamos integrarlos como palabras. Entonces, la parte más afectada en este tipo de afasias es el lenguaje espontáneo fluente. Además, vamos a tener que puede haber una prosodia aumentada, gran producción de parafasias, principalmente van a ser de tipo fonológico. También vamos a poder encontrar logorrea. En algunos escritos mencionan que es tan intensa que a veces tiene que ser interrumpido el paciente por el examinador. Y pues en estas imágenes vamos a poder ver que está pues ejemplificando el área de Wernicke, en donde vamos a tener este tipo de lesiones. Además, se puede ejemplificar en la imagen B, que se supone que está representando el fascículo longitudinal superior, lo cual que es uno de los tractos que también participan en lo que es el lenguaje y que tiene conexiones con el área de Broca. Entonces, se menciona que pues, las lesiones no son específicas de un sitio y puede tener varias áreas afectadas. En lo que es el área de Wernicke, pues la vamos a encontrar situada adyacente al giro de Hels, que es la corteza auditiva primaria, y puede o no estar comprometida esta. Existe una gran variabilidad de lo que son los síntomas debido pues a la extensión del daño. Sabemos que no es una forma limitada, puede ser bastante el área que esté afectada y pues van a ser también así las funciones que estén afectadas. Su extensión posterior aumenta la probabilidad de otro tipo de afasia, de anomias, de alexia, de agnosia visual.
Y para que nosotros encontremos el síndrome de la afasia de Wernicke completo, vamos a tener que se deben encontrar lesiones extensas de la región temporal posterior-superior, incluido lo que es la circunvolución superior y media, región angular, supramarginal e insular. ¿Qué otros nombres vamos a encontrar para este tipo de afasia? Pues uno de ellos es afasia de Wernicke, afasia sintáctica, afasia sensorial o la acústico-agnóstica, como es la clasificación de Luria. ¿Y qué es lo común en este tipo de afasias? Pues la alteración de lo que es la discriminación fonémica, debido a que ya mencionábamos, que el área de Wernicke se encarga, es lo que se conoce como el oído fonemático. Entonces, ¿qué síntomas vamos a poder encontrar? Bueno, alteración de lo que es la comprensión. ¿Por qué la comprensión? Se menciona que hay dos aspectos importantes que se están afectando para el reconocimiento de estas palabras. Uno es el aspecto acústico y el otro es el aspecto conceptual de las palabras. Al tener alterados cualquiera de estos dos aspectos, pues nos va a traer como consecuencia la dificultad para entender los fonemas. Y también se menciona que es mucho más complejo cuando se encuentra el paciente en ruido, encontrando una compensación de fondo o al hacer las pruebas cuando se hace con ruido. Y no compromete lo que es el significado, no comprenden el significado de las palabras. Esto por lo que es el aspecto conceptual. Se menciona que al no entender un fonema en específico, el paciente ya no puede reconocer qué tipo de palabra era y le va a crear mayor dificultad para poderla asociar con el significado, por lo cual el paciente no va a entender la palabra, no entiende el concepto y no va a poder así tampoco expresar. Entonces, la comprensión de las palabras simples o sencillas va a ser ocasional. También va a observarse un fenómeno de fatiga con el aumento de las palabras. Nosotros podemos presentarle una o dos palabras y aparentemente las va a entender, pero a manera que integremos más palabras, le va a dificultar bastante la comprensión. Otra cuestión es la dificultad para lo que es el cambio del tema. Una vez que nosotros realizamos cambio del tema, el paciente va a perder todo el hilo de la conversación y le va a ser imposible identificar pues todo el contenido de esa conversación. Además, vamos a encontrar parafasias literales, verbales, neologismos y la jergafasia. Esto es algo muy característico en este tipo de afasias. Además, en cuanto a la repetición y la denominación, está muy comprometida y se menciona que si el paciente entiende poco, pues obviamente también va a repetir poco. No va a poder ser capaz de repetir un gran número de palabras que nosotros le presentemos. Igual, se menciona que llega a existir un tipo de amnesia verbal, porque al pedirle que repita 2 o 3 palabras o frases, el paciente se encuentra como si las estuviera olvidando. En el libro se menciona un ejemplo en el del que se le puede pedir que repita 3 partes del cuerpo, por ejemplo, nariz, oídos y ojos, y probablemente en un inicio las repite, pero si le damos ahora la indicación de que las señale, empieza a divagar, señalando diferentes partes del rostro o diferentes partes del cuerpo, y entonces es evidente que no puede repetir las palabras, no hay comprensión de las palabras que nosotros le dijimos asociada a lo que es el concepto de esta palabra. Y por ende, al no encontrar algunas palabras, tienden a generar parafasias. Y hay mucha falla en lo que es la denominación de objetos o partes corporales. Entonces, al ponerle, por ejemplo, aquí en la imagen, un carro, un avión, una bicicleta y algún camión, él va a tener bastante dificultad para poder denominar los objetos. Algo curioso pasa con lo que es la lectura y la escritura. Se menciona que va a ser correcta únicamente para ideogramas o engramas sinestésicos estables. ¿Qué es esto? Bueno, en la imagen del lado derecho vamos a poder ver marcas o palabras que son como muy comunes y que debido a que han estado expuestas en gran cantidad y durante un tiempo prolongado, el paciente las va a poder identificar y tanto las puede leer como las va a poder escribir, no porque esté leyendo como tal la palabra, sino porque ya quedó plasmada esa imagen y para él es fácil reconocerla. Se menciona que es algo común en los niños cuando empiezan a leer, crear estos ideogramas para poder reconocer las palabras sin necesidad de estarlas leyendo.
Entonces, logran escribir o leer algunos símbolos, palabras muy conocidas, por ejemplo, su nombre, la ciudad donde han vivido toda la vida, y pueden, y pueden llegar a realizar copia y escritura espontánea. Esto va a ser contrario a lo que se va a ver en el caso del dictado, que no van a poder realizarlo. Entonces, no leen las letras o las sílabas, sino únicamente esa palabra completa porque la pueden reconocer fácilmente. ¿Y qué va a pasar en la parte de la escritura? Que tienen letras bien formadas. Algunas palabras son correctas, pero también vamos a observar paragrafias. Una gran cantidad de estas palabras no las van a poder escribir porque no las pueden reconocer y entonces empiezan a realizar un cambio de estas palabras, pero lo característico es que las letras están bien formadas. Y en cuanto al examen neurológico, se menciona que puede aparecer o normal o como una hemianopsia homónima derecha. Aquí me faltó mencionar que las pistas silábicas o los fonemas no les van a ayudar a poder reconocer estas palabras. Supongamos que le estamos diciendo que señale una casa y le decimos K, no le ayuda en nada que nosotros querramos darle una pista sobre esta palabra porque no la va a poder reconocer. Y para el diagnóstico, ¿qué se va a hacer? Bueno, pues de lo más importante que vamos a tener, pues ya sabemos que es nuestra historia clínica completa, bien detallada. En el caso de estos pacientes, el diagnóstico pues va a ser indirecto, porque todo lo que nosotros le digamos no lo va a poder reconocer y debido a la gran cantidad de parafasias o a la logorrea no vamos a poder obtener datos fiables, por lo cual es muy importante hacer un interrogatorio indirecto bastante detallado, de preferencia tiene que ser uno de los familiares más cercanos que conozca prácticamente toda la vida del paciente para que nos puedan arrojar datos de importancia para nosotros. Datos para determinar el tipo de afasia, la severidad y el pronóstico de este paciente. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, evaluar todas las notas de referencia que tengamos, los estudios previos, la exploración física, el estudio biológico, la exploración neurológica, y dentro de la exploración neurológica, pues sabemos que contiene varios apartados, que sería evaluar las praxias, las noxias, el lenguaje, la memoria, la lectura, la escritura y el cálculo. Una vez que tengamos todo esto, podremos ir dándonos una idea del tipo de afasia que tiene y asociarlo, en este caso específico, con la acústica agnóstica. En caso necesario, pues también tendremos que echar mano de algunos estudios de imagen, de electrodiagnóstico, de laboratorio, y en caso necesario también interconsultas con los servicios que se requiera. Además, tenemos que realizar existen pruebas clínicas que nos van a ayudar a evaluar estos aspectos. Igual creo que es un tema que se tocará más adelante sobre las pruebas que se utilizan, pero vamos a evaluar en cuanto a la producción de lenguaje espontáneo, vamos a ver si hay o no hay un lenguaje espontáneo, la cantidad, la longitud de las frases, la fluidez, las parafasias, neologismos, jerga, prosodia, características del lenguaje, la agilidad para realizarlo, tanto oral, la disartria, la parte de la apraxia del habla, y etcétera. Todo lo que tenga que ver con la producción del lenguaje. Vamos a evaluar su comprensión. Un lenguaje conversacional, señalar objetos, partes, como los ejemplos que se veían hace un momento, para poder identificar los signos característicos de este tipo de afasia. En cuanto a la repetición, palabras, pseudopalabras, y a irle aumentando en el número de palabras, sea de 1, 2, 3, 5, hasta 18 palabras, o hasta ver qué tan afectada está la calidad de la comprensión, la repetición del paciente. Y para la repetición vamos a ver 4 o 5 palabras hasta 18. Denominación, pues tendría que ser objetos externos, partes del cuerpo, colores, acciones. En cuanto a la lectura, vamos a ver qué tanto lee las letras, las palabras, pseudopalabras, frases, textos, comprensión, si hay omisión o no, palabras concretas, abstractas, nombres, elementos gramaticales. En cuanto a la escritura, es muy importante pedirle
pues algún diario que tenga, cartas o cualquier dato que nos pueda ayudar a poder saber cómo era la escritura del paciente antes de que se presentara el evento y después para poder hacer una comparación y poder darnos cuenta cómo está tan afectado o no la calidad de la escritura del paciente. Y también se va a evaluar en la parte espontánea, copia, dictado y la escritura de números. En esta imagen se alcanza a identificar un fragmento del escrito de un paciente que se menciona que tiene afasia acústico-agnóstica. Entonces, si nosotros leemos, vamos a encontrar que algunas palabras no tienen como ningún sentido, no tendrían por qué estar ubicadas allí, o algunas palabras pues sí lo tienen. Entonces, es muy característico este tipo de escritura y lo que se alcanza a ver, pues que aparentemente las letras están bien formadas. Bueno, en cuanto a lo que es la recuperación espontánea, se menciona que hay cierto grado de recuperación como parte de un proceso neurofisiológico secundario a lo que es una lesión cerebral. Entonces, se trataron de establecer algunos periodos de acuerdo a los estudios que se han hecho y se identificaron 3 periodos. El primer periodo, que sería dentro de los primeros 3 meses, se menciona que es el periodo de mayor recuperación que nosotros vamos a poder tener y aprovechar para ayudar a la rehabilitación y recuperación de estos pacientes. Después viene un periodo de 6 a 7 meses en adelante, lo cual nos ya vamos a tener una recuperación, pero no va a ser tan favorable como en los primeros 3 meses. Y posterior a los 12 meses, prácticamente es nula la recuperación que vamos a tener. En la imagen donde se muestra en la gráfica la curva que viene marcada de color rojo, se ejemplifica los que les acabo de mencionar. Los primeros meses, los primeros 6 prácticamente, es donde se obtiene el mayor beneficio que podamos ofrecerle al paciente. Entonces, es por esto que es muy importante que se haga una detección oportuna y que se dé el inicio de la terapia al paciente lo más pronto posible. Todo esto pues va a depender de acuerdo al estado físico del paciente y que, pues, o sea como lo ideal, primero cuidando la cuestión de la vida y posteriormente, lo más pronto que sea posible de acuerdo a sus condiciones, poderle iniciar su terapia. Entonces se mencionan 2 etapas. En la primera etapa tenemos disminución del edema, desaparición de la hemorragia y disminución de la diástasis. Todo el proceso agudo nos puede causar este tipo de cosas. Entonces, en la primera etapa vamos a tener disminución de esta situación y ya en la segunda etapa, que se considera como tardía, se menciona que ya se enfocará lo que es el reaprendizaje y la reorganización del lenguaje. Entonces, va enfocado a la neuroplasticidad. Y entonces, en esta imagen podemos ver una tomografía por emisión de positrones en la cual se alcanza a identificar que hay una zona en donde tenemos mayor cantidad de actividad y mayor cantidad de riego sanguíneo. En la siguiente imagen, que fue tomada meses posteriores, ya se observa que hay disminución de esta actividad en el área temporal. Entonces, es un ejemplo del por qué vamos a tener la primera etapa y por qué hay una recuperación espontánea en forma general en cualquier tipo de lesión cerebral, no es específico en este tipo de afasia. Es de importante mencionar que la afasia de Wernicke es la de peor pronóstico, entonces, pues es muy importante que tratemos de hacer lo mayor posible el diagnóstico oportuno para ofrecerle lo más que se pueda a nuestro paciente debido a eso, a que por el tipo de lesión y el sitio es de muy mal pronóstico. Entonces, ¿qué factores pronósticos vamos a encontrar? Pues vamos a ir desde lo que es la extensión de la lesión y dependiendo de esto es que tengamos otras alteraciones o no. Es importante porque también tenemos alteraciones de lo que es la atención, alteraciones en la movilidad, alteraciones en alguna otra parte, pues va a dificultar la recuperación de este paciente. La edad, desde luego, pues obviamente también es importante saberla y entre mayor edad se tenga, el pronóstico no es tan favorable. El sexo del paciente, pues lo que ya hemos mencionado, siempre en el caso del hombre a veces se tiene
peor pronóstico. También vamos a ver la etiología y los factores temporales, tanto si es de forma súbita o es un daño crónico. También lo vimos en la clase en donde se vieron la etiología, pues ahí se veía que en el caso de algo súbito podría estar algo vascular y en el caso de algo crónico alguna enfermedad neurodegenerativa. Entonces, eso va a afectar bastante el tiempo que se inicia desde que se tiene la lesión hasta que tiene atención médica. Comorbilidades del paciente obviamente también van a influir bastante, los factores intelectuales y la motivación del paciente. Se menciona que es algo importante, así como de toda la familia, que es la que lo va a ayudar y motivar a que pueda realizar su rehabilitación. Para este tratamiento que vamos a obtener, pues bueno, tenemos diferentes tipos de terapias que se pueden ofrecer. La terapia del lenguaje, trabajar los aspectos comprometidos de las diferentes funciones evaluadas, inicio temprano bajo las mejores condiciones, y Goldstein define dos tipos de síntomas, unos directos y unos indirectos. A los directos también les llama negativos. Estos van a ser consecuencia directa de lo que es el daño. Entonces, menciona ahí toda la dificultad para hablar del paciente. Y en los indirectos o positivos, vamos a tener que son cambios comportamentales o cognitivos. Y estos son síntomas que se empiezan a presentar para compensar el daño de los síntomas directos o negativos. Entonces, se menciona que el utilizar la prosodia y los movimientos labiales pueden ayudar a la comprensión y se puede utilizar esto en algunos tipos de rehabilitación. Entonces, Luria menciona que para la restauración de los procesos cognitivos vamos a tener el reentrenamiento y las técnicas compensatorias. Dentro del reentrenamiento vamos a tener el reaprendizaje y dentro de las técnicas compensatorias, reorganización del sistema funcional. ¿Y qué objetivos vamos a tener con este tratamiento? Bueno, reintegrar o tratar de remediar la habilidad que se perdió en este paciente afásico. Pues obviamente lo que está afectado es el habla, la comprensión, la lectura, la escritura, y tratar de que el paciente sea lo más activo posible. Lo que mencionamos de que es el tipo de afasia con el peor pronóstico, pues es muy importante, pero pues trataremos de hacer lo mayor posible. Desarrollar estrategias compensadoras, el tratamiento de las comorbilidades sería muy importante, y ayudar a que la familia esté involucrada en el tratamiento y el seguimiento del paciente. En esta imagen se alcanza a ejemplificar de color rojo la recuperación sin la ayuda y de color verde el caso de que ya tengamos una rehabilitación. Entonces, sí es bastante la diferencia que se puede lograr, pero depende del apego que vaya a tener el paciente y la familia. Las técnicas son variadas, lo que les mencionaba. Tenemos desde técnica de facilitación de los estímulos, el aprendizaje programado, técnica de desbloqueo, reorganización del sistema funcional, terapia melódica entonacional, sistemas alternos de comunicación, empleo de las computadoras para la rehabilitación en el paciente afásico y lenguaje de señas, aunque se menciona que este es de resultados muy limitados. Entonces, el tiempo que tengamos en terapia al paciente, pues va a ser muy variable entre cada uno de ellos, y tenemos que evaluar de forma individualizada al paciente. En ocasiones va a ser necesario un periodo muy largo, sobre todo cuando hay un involucro de otras funciones, y explicar que el trabajo en casa es de suma importancia para el paciente. Y por el momento eso sería todo. Bueno, yo quiero hacer una serie de observaciones antes de sus preguntas. ¿Me escuchan todos? Yo sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Puso Ismael en una diapositiva que esta afasia puede revisarse o valorarse desde la perspectiva neurológica y la perspectiva lingüística. La perspectiva neurológica es igual que la perspectiva lingüística. Lo que sucede es que en ambos casos, o sea, toda la patología, los 7 tipos u 8 tipos de afasia,
tienen un fundamento neurológico, una afección en el sistema nervioso. Ya revisamos la etiología de diversos tipos, que de alguna manera se va a afectar un área en particular, en este caso el área de Wernicke, el área 21 y 22 de Brodmann. Es cierto que las lesiones no son circunscritas solamente a esa área de Wernicke, que por supuesto pueden extenderse y presentarse otros síntomas agregados a. En este tipo de afasia en particular, lo que va a predominar fundamentalmente, pues es esa jergafasia que tienen nuestros pacientes. Entonces, no quiero que se queden con la idea de que a las afasias, es cierto que sí las podemos estudiar desde la perspectiva lingüística, sí. En su clase de lingüística lo verán muy a fondo. A mí como la lingüística no me gusta, ni me ha gustado nunca, entonces ni me interesa, pero ustedes sí, qué bueno, los felicito, pero a mí como la lingüística no me gusta, a mí la clínica es lo que me ha dejado mucho aprendizaje en todos los pacientes, entonces a mi parecer es esa perspectiva, entonces no las podemos separar. El punto de vista lingüístico, si no hay una afección en el sistema nervioso, ¿cómo lo vamos a estudiar? Entonces, esa es una de los comentarios que les quiero hacer. Ya dijimos que entonces el área que se compromete es el área 21 y 22. Dijimos que ese es el primer eslabón cuando vimos el sistema funcional del lenguaje, que es el área encargada de realizar el reconocimiento de cada uno de los fonemas y que posterior a realizar ese reconocimiento, pues se conforman las palabras justo para que podamos entender, pero que también se llevan a cabo diferentes aspectos de la comprensión verbal. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te sucedió? ¿Qué desayunaste? ¿Qué hiciste ayer? Todo ese tipo de información que nos preguntan es porque en esa área se lleva a cabo esa comprensión verbal. Es más correcto comentar que ese paciente en su lenguaje espontáneo, la producción de múltiples parafasias literales o fonológicas de neologismos es igual a una jergafasia. Acuérdense que hablamos de logorrea cuando es de los niños, o sea, por diferente acepción. Entonces, en el adulto es más frecuente hacer la acepción de jergafasia más que de logorrea. No es el fascículo longitudinal medial el que se va a ver comprometido o algo que mencionaste, Ismael. Más bien mencionaba el superior, o sea, el arcuato, pues. Pero ese fascículo tendrá que ver más con el habla. Okay. Dijimos y comentamos que estas dos funciones están muy relacionadas, pero que son diferentes las estructuras neurológicas que participan. También comentamos que no solo la corteza cerebral, todo lo que está por debajo de ella, por supuesto que es la experiencia hasta llegar al aparato fonoarticulador con todas las vías, con todos los pares craneales que intervienen justo para que estas dos funciones se lleven a cabo a la par. O sea, es bien difícil ahorita que yo estoy hablando decirles, solo les estoy produciendo el lenguaje y no hablas. Pues no, estoy hablando y me estoy expresando y les estoy haciendo mis diferentes comentarios que anoté de acuerdo a su presentación. Entonces, para fines de estudio lo podemos separar, pero en el momento, o sea, las dos funciones están inmersas. Pero si querías hablar sobre el fascículo que conecta el área de Wernicke con el área de Broca, es más bien el fascículo 4. Tenemos que entender que si está comprometida el área de Wernicke y ya se comentó lo que lleva a cabo esta área en particular, de ahí que se desprenda toda la sintomatología clínica que vamos a tener en este paciente. En otra diapositiva que
aparece que puede haber una amnesia verbal. Es muy complicado hablar que este sujeto tenga amnesia, justo porque tiene esta jergafasia muy importante y que en alguna oportunidad, si no es en este tiempo, posteriormente, y vean ese paciente, jamás se les va a olvidar, porque hagan de cuenta que está hablando en nuestro idioma y nosotros en castellano, y él pues será como en arameo, por ejemplo, no lo sé. O sea, no se entiende nada, poco puede entenderse, gesticula, sí, gesticula, se apoya de señas, es un sujeto muy verborreico, que si uno no hace alguna otra pregunta, o sea, el sujeto puede estar hablando y hablando y hablando y no hay forma de contenerlo, por ejemplo. Entonces, es bien difícil comentar que pueda tener una amnesia verbal. Además, en el momento que le pedimos, a ver, repita las palabras que se les ocurra, tú pusiste el ejemplo de unas partes corporales, ojo, boca, nariz, por ejemplo, o sea, pues el sujeto repetirá otra cosa, menos lo que le acabamos de decir, pero no porque tenga datos del problema de memoria, sino porque no comprende, porque no hay esa discriminación, y entonces pues se expresa otra cosa totalmente diferente. En otra diapositiva dice que en la exploración puede haber una hemianopsia. ¿Por qué la hemianopsia? ¿Por qué la hemianopsia? Sí les comenté hace un momento que las lesiones no son única y exclusivamente al área de Wernicke, a la región temporal, a la primera circunvolución. Sí estoy de acuerdo, las lesiones en un principio son muy extensas, conforme va pasando el tiempo se delimita con mayor precisión. Si se le hace una tomografía, pues menos, porque en etapas iniciales, las primeras 12, 24 horas, pues hay veces que no se llega a observar, así como el sitio de lesión, tiene que pasar más allá de las 48 horas o un poco más, como para que se pueda ver el área lesionada. Y si hablamos de una resonancia, existe mayor posibilidad. Pero si comentamos que tiene hemianopsia y más adelante hay otra diapositiva donde dice que tiene disartria y tiene apraxia del habla, no, bueno, pobre hombre, aparte del problema del lenguaje, tiene problemas de habla y no solo uno, tiene disartria y tiene apraxia. Es muy, muy difícil el poder encontrar toda esa asociación. Recuerden que la clínica, todo lo que encontremos a la hora que lo exploremos, nos va a dar los datos para poder decir este tipo de afasia. En todo el tiempo que yo tengo en el servicio, jamás he visto en particular este tipo de afasia que exista con disartria y mucho menos con apraxia del habla. Si es que eso tiene, entonces quiere decir pues que fue una superlesión sota, grandototota, que afectó la región precentral y a lo mejor la poscentral y que fue muy córtico-subcortical, como para que pueda tener datos de disartria o datos de apraxia del habla. Y ya veremos en la apraxia del habla, otras serán las características clínicas que para nada tienen que ver con este tipo de afasia. ¿Se acuerdan que vimos dispraxia verbal en los niños? O sea, esa incapacidad que tienen para poder expresarse, pues es algo parecido en el adulto, pero en el adulto se le da la denominación de apraxia del habla. Entonces, eso no es posible. Y si es que este sujeto tiene hemianopsia, pues es porque entonces también hubo lesión de las áreas occipitales en alguna parte de la vía visual y por eso ese sujeto puede tener hemianopsia. Muy probablemente, no lo dudo, pero imagínense que el sujeto con la jergafasia, ¿cómo va a ser posible que nos pueda decir que la parte superior o los cuadrantes externos el sujeto no ve? Es como bastante complicado y no es lo usual. Es muy probable que de donde tomaron la información se haga referencia, pues bueno, por eso lo anotan ustedes ahí. Efectivamente, en el lenguaje espontáneo,
esa ayuda fonológica que nosotros damos al proporcionar la primera sílaba de las palabras, pues en estos sujetos nada más no va a funcionar, pues porque no comprende y por lo tanto no sirve de nada. Posteriormente, en otro tipo de afasia, sí veremos que esta ayuda fonológica sí sirve y veremos el mecanismo por el cual sí sirve esta ayuda fonológica. En la exploración neurológica, Ismael, es a donde vamos a revisar las praxias, las nocias, los diferentes tipos de memoria, las diferentes acepciones del lenguaje, la atención, la lectura, la escritura, el cálculo, en fin, más que en una exploración neurológica. O quizás buscando algunos que otros ítems que nos recordemos de alguna evaluación, pues en forma conjunta con nuestra exploración neurológica, es posible que nos apoye. Entonces, ya quedamos que de la disartria y la praxia, pues como para nada. En cuanto a la rehabilitación y el próximo año que lleven la clase de rehabilitación, dice Svetkova que entre más pronto se inicie la rehabilitación, o sea, cuando el sujeto esté en las mejores condiciones posibles, será la etapa en que haya una mayor posibilidad de recuperación. Está ese famoso término de una recuperación espontánea, a donde dicen que se dé algún tipo de terapia o no, de todas maneras el sujeto mejorará. ¿Cuánto? No lo sabemos. Si bien les comentó que en este tipo, pues desafortunadamente es la de más mal pronóstico, la de menos recuperación tiene, pero por ese sitio de lesión. Por ahí tengo algún paciente, un médico oncólogo de Morelia, que tuvo un infarto. Él, la esposa enfermera, hábilmente buscaron terapia y el doctor recibía terapia los 7 días de la semana. Yo lo vi cuando tenía 2 meses que había pasado su EBC y tenía una gergapasia increíble. Todavía en enero de este año fue, y si ustedes vieran, prácticamente así como de vez en cuando, un neologismo o hace la pregunta, ¿me puede repetir o qué me dijo? Pero su lenguaje es bien fluente e inteligible. Pero son de los pocos casos que pueda suceder, o sea, todos estos cambios por la rehabilitación que recibió. Nos queda claro entonces que la rehabilitación en estos pacientes es a largo tiempo, no es a corto tiempo. Aquí en el instituto, en antaño, se les daba terapia hasta 3 años, pero ahora por diversas situaciones administrativas que se tienen que cumplir muchos aspectos de todas las metas en cada servicio, pues se llegó a la conclusión que el máximo tiempo que pueden permanecer los pacientes es 1 año y medio, pero muchas de las veces se requiere de más tiempo. Y efectivamente, o sea, al principio o cuando se inicia la rehabilitación pronto, pues mejores avances tiene. Conforme va pasando el tiempo y este paciente no recibe la rehabilitación, las posibilidades de que mejore como que van disminuyendo. Al decir así como un poco, que dijéramos, difícil de decir que después del año la mejoría ya no va a haber, es también muy variable. Todos esos factores pronósticos que mencionaste, Ismael, tendrán mucho que ver, sobre todo el sitio y el tamaño de la lesión, las comorbilidades de esos sujetos y un punto muy importante, pues el apoyo que se reciba de casa. Muchas de los familiares tienen la idea de que ya lo llevaron a la preconsulta, ya lo vimos en la consulta, ya lo evaluamos, le pedimos los estudios que se requerían, ya empezó la terapia y la terapia se la van a dar ahí en el instituto 1 o 2 veces a la semana y con eso es suficiente.
siempre será muy, pero muy importante insistir que se tiene que trabajar todos los días de la semana, todos los meses. O sea, entre más se trabaje, mejores posibilidades de recuperación. Cuando solo el familiar se conforma con el tiempo que lo lleva a terapia y en casa no le trabajan, pues obviamente los avances son mínimos. Y hay veces pues que los pacientes se cansan, se fastidian, ya no quieren ir. Bueno, pues lamentablemente los tenemos que dar de alta. Dentro de las técnicas de la rehabilitación, qué bueno que buscaron, así como tú, muchos de tus compañeros han buscado. He de ir comentando mi poca sapiencia, pero las técnicas de desbloqueo y la técnica de la melódico internacional más la utilizan en terapia para las fases anteriores, sea la fascia de Broca, sea la motora aferente o sea la fascia dinámica. En los trastornos posteriores es un tanto cuanto complicado el poderlas utilizar. Habrá que ver otro tipo de estrategias. También es importante que les comenten que en la rehabilitación les empezarán a trabajar las terapistas desde cero, o sea, las cosas más sencillas y elementales, y nunca se trabaja el área afectada. Entonces, en este caso en particular, o sea, no lo vamos a poner a discriminar que si tasa y casa es igual o diferente. La terapista utilizará la parte motora, la parte somestésica, la parte visual, la parte auditiva y hasta el último, ya después que se haya trabajado un buen tiempo, entrará con una serie de ejercicios diversos para trabajar esta parte de discriminación, esta parte de comprensión. No solo esto es para este tipo de afasia, es para cualquier tipo de afasia. Entonces, sí es importante que lo consideren. Estas son mis dudas de acuerdo a la presentación que hizo Ismael, que yo les quería compartir. ¿Qué dudas tienen ustedes? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes.